Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de tecnología de granos. Bueno, en esta segunda parte de la clase que hemos dedicado a analizar la oferta triguera argentina, vamos a explorar o profundizar sobre dos características muy importantes que hacen a la calidad de los trigos, que son la dureza del grano y la fuerza del gluten. Dureza y fuerza de gluten en el trigo son dos elementos, dos factores que influencian significativamente la funcionalidad del trigo y, como consecuencia de ello, los potenciales usos industriales de las harinas. En líneas generales hay una correspondencia entre ambas, de modo tal que los trigos duros exhiben habitualmente una alta fuerza de gluten, o sea que tienen resistencia al amasado, y entonces por esa causa son utilizados mayormente para los procesos de panificación y de pastificación. Los trigos blandos, en cambio, suelen ser más débiles, tener glútenes más débiles, y por ello se los usa para la elaboración de productos de repostería, galletitas y masitas. La dureza del grano, que es la textura que tiene el grano, hace referencia a la fuerza requerida para romper el grano de trigo, ¿sí? Es un atributo muy importante que es utilizado a escala global, y por supuesto también en nuestro país, para clasificar los trigos y también a la hora de comercializarlos. La dureza afecta de manera significativa el comportamiento del trigo durante la molienda, la energía necesaria para molerlo, y va a impactar sobre las propiedades de las harinas y de las sémolas obtenidas, como por ejemplo el tamaño de la partícula, cuánto se pulveriza el endosperma, la cantidad de almidón dañado que se produce, y por ende va a influenciar la calidad de los productos obtenidos. La fuerza de gluten, por su parte, es o mide la resistencia que tiene el gluten a la deformación. O sea que la fuerza del gluten habla de las propiedades plásticas de las masas, su extensibilidad, su elasticidad, y del mismo modo que la dureza del grano, la fuerza del gluten es una característica ligada mayormente al genotipo y en menor medida al ambiente. La fuerza del gluten depende de la composición, de la secuencia de aminoácidos y también del balance de las proteínas que forman el gluten, que son las gliadinas y las gluteninas. Aquí tienen una microfotografía muy ilustrativa que muestra una porción de gluten y donde gliadinas y gluteninas están integradas a través de la formación de fuentes de sulfuro para conformar esta red, este entramado que es el gluten, que solamente está presente en las masas, no dentro del grano, y que es el entramado responsable de darle cohesividad a las masas obtenidas a partir de harinas de trigo. La fuerza del gluten va a determinar qué tipo de productos vamos a poder obtener a partir de una determinada harina, y va a ser la responsable del volumen de pan, o sea, una masa con un gluten fuerte y extensible va a ser capaz de retener más cantidad de dióxido de carbono, de gas, durante la fermentación, y por ende vamos a obtener panes de mayor volumen. También, si una masa elaborada con sémola de trigo para fideos tiene mayor fuerza, ese fideo va a tener más dente
y va a tener un mejor comportamiento en la elaboración y durante la cocción. En el mundo, ustedes saben que el género Triticum, del cual estamos hablando, hay gran variabilidad en la dureza. Hay los materiales diploides, son en general todos blandos, los tetraploides, entre los cuales está el Triticum durum, el trigo para fideos, son todos duros. Y la situación de mayor variabilidad se plantea en el caso de los trigos hexaploides, entre los cuales está el Triticum aestivum. Entre estos hay gran variabilidad en la dureza. Algunos materiales, algunas subespecies son solo blandas, ¿sí? Como sería el caso del Triticum compactum, pero hay otras, como el caso del Triticum aestivum, subespecie aestivum, que hay gran variabilidad en la dureza. Desde materiales que son muy blandos hasta materiales que son duros. Esta es la situación que se plantea en Argentina. En Argentina producimos Triticum aestivum, subespecie aestivum, de tipo duro y de tipo blando, pericarpio rojo en el caso de los duros, pericarpio blanco en el caso de los blandos, pero ambos se producen para la obtención de harinas blancas con destino a la panificación, en el caso de los duros, con destino para la elaboración de masitas y galletitas, en el caso de los blandos. Y el tercer tipo es el trigo candial, Triticum durum, un trigo con textura dura, pero producido y molido para obtener sémolas amarillas. Ustedes saben que en la escala mundial, en relación a la combinación entre dureza y color de pericarpio, hay distintas variantes. Hay algunos países que producen todas las variantes, como sería el caso de Estados Unidos, donde se producen, por ejemplo, trigos duros rojos, duros blancos, blandos rojos y blandos blancos. En Argentina se buscó relacionar la dureza con un solo color, si son duros rojos, si son blandos blancos, para facilitar la segregación de los trigos y para que no haya mezclas. No obstante, existen algunas diferencias. El color del pericarpio, aun cuando estemos hablando de un único trigo, por ejemplo un trigo duro, va a tener un impacto sobre la coloración de las harinas. Por ejemplo, en líneas generales, los trigos blancos de pericarpio blanco tienen harinas más blancas, y los trigos de pericarpio rojo, el color es un poco más, no es tan blanco, ¿sí? Como el que tienen en la foto. Bueno, ¿qué determina que un trigo sea de textura dura o textura blanda? Bueno, lo que se sabe es que la razón que explica, o el fundamento de la blandura o de la dureza, radica en la manera en la que se relacionan los componentes de las sustancias de reserva que se acumulan en el endosperma de trigo, que son el almidón y la proteína. En esta foto lo que se ve es que son los componentes del endosperma, almidón y proteína, están cementados, están adheridos entre sí, y la fuerza de esa adherencia es la que va a determinar si un trigo va a ser blando o va a ser de tipo duro. Aquí tenemos un acercamiento a una microfotografía donde se ve la naturaleza de la manera en la que están agregados los granos de almidón y la proteína, y este entonces es el fundamento de la dureza en un trigo. La textura del grano, ya sea dureza o blandura, es un rasgo bajo fuerte control genético y está ligado a la presencia de una proteína. Es una proteína de bajo peso molecular, de 15 kilodaltons, que acá se hace evidente en este estudio de electroforesis, y es una proteína que se le denomina Teflon-like protein, o sea, proteína de tipo teflón, que está presente en el caso de los trigos blandos,
como si fuera un teflón que previene de que la matriz proteica se adhiera fuertemente al gránulo de almidón. O sea, en la interfase entre la matriz proteica de reserva de gliadinas y glutaminas y el gránulo de almidón está esta proteína de tipo teflón que hace que la adherencia entre estos dos compuestos sea débil, ¿sí? Y ese es el fundamento de la blandura. En el caso de los trigos duros, por el contrario, la proteína de reserva está fuertemente adherida al gránulo de almidón y eso determina, bueno, el comportamiento de estos trigos en la molienda. Esta sería una microfotografía de un trigo de tipo duro, bueno, donde claramente se entiende el por qué esos trigos tienen un endosperma que ofrece mayor resistencia a la molienda, tienen un mayor consumo de energía en el molino, y tienen la ventaja que se separan fácilmente el salvado de las harinas blancas. Esta es la razón por la cual el hombre tradicionalmente ha privilegiado y ha elegido a los trigos duros porque le presenta menos dificultad para el cernido de las harinas. La fractura del endosperma, en el caso de los trigos duros, se hace en primera instancia a través de las paredes celulares, porque ese es el punto más frágil que muestra el endosperma, y por supuesto, en la medida que la molienda progresa, también se va rompiendo el interior de la célula del endosperma. Los trigos duros, además, poseen paredes celulares gruesas, con altos contenidos de hemicelulosa, y es la razón por la cual habitualmente suelen absorber mayor cantidad de agua. Por otra parte, en la molienda de los trigos duros, habitualmente se produce mayor cantidad de almidón dañado, por esta mayor resistencia que presentan al ser molido, y eso va a determinar que estas harinas también absorban más cantidad de agua y tengan una mayor producción de azúcares simples que favorecen la fermentación. Los trigos blandos, por su parte, bueno, tienen el comportamiento contrapuesto, son más blandos durante la molienda, consumen menos energía. La fractura del endosperma se produce a través del contenido celular, puesto que el almidón y la proteína están débilmente adheridos, poseen paredes celulares finas, absorben menos cantidad de agua y por lo general generan poca cantidad de almidón dañado. Aquí tiene una microfotografía en la que se ven endospermas de trigos para pan de tipo duro, con esa fuerte adherencia, prácticamente el almidón no se hace tangible. Lo mismo sucede en el caso del trigo candial, que carece del genómino D, por lo tanto el gen que codifica para la producción de esa proteína de tipo teflón está ausente, porque el genoma está ausente, y aquí tienen cómo se ve el endosperma de un trigo blando, una estructura abierta, un gránulo de almidón que está limpio, sin ninguna adherencia. La condición de dureza del trigo entonces va a impactar sobre las propiedades de las harinas, sobre el tamaño promedio de las partículas, tal como lo tienen allí, especificado en la tabla, y también sobre el porcentaje de absorción de agua, que en líneas generales es alto en los materiales más duros y bajo en los materiales de tipo blando, ¿sí? Este tipo de materiales, de genotipos, se van a adaptar entonces para distintos tipos de elaboraciones. En el caso de los duros, como es el caso del trigo aestivum y el caso del triticum durum, para la elaboración de pan y de pasta, y los materiales blandos para la elaboración de tortas y de masitas. Ahora, dentro de un tipo de trigo dado, hay variabilidad en la calidad. O sea, la sola condición de duro o blando no asegura que un trigo vaya a ser de buena calidad. Y esa variabilidad en la calidad dentro de cada tipo va a estar asociado a la fuerza de la variedad y también a los niveles de proteína.
La fuerza de la variedad, por ejemplo, como ejemplo, tenemos el caso de la variación que hay en la calidad panadera del trigo duro, en la situación de Argentina, entre los 3 grupos de calidad que nosotros conocemos. Sabemos que todos son trigos de tipo duro, no obstante, la performance en la panificación es diferente dependiendo de a qué grupo pertenezca. Y por el otro lado, la importancia de la proteína, también, en este caso, afectada fundamentalmente por el ambiente, la fertilidad del suelo, las precipitaciones, el manejo, etc. También entonces los niveles de proteína van a afectar la variabilidad de la calidad panadera, la calidad galletitera o la calidad para la pastificación si se trata de un trigo candeal. Aquí tienen entonces representada esa situación donde se ven varios genotipos de trigo duro de invierno y de primavera de los Estados Unidos, donde se visualiza la influencia del genotipo para un mismo nivel de proteína, cómo se comporta un material de menor fuerza respecto de uno de mayor fuerza, pero para un valor dado de proteína, y por el contrario, cómo varía la calidad, el volumen de pan para distintos niveles de proteína para un mismo material, ¿sí? Como sería, por ejemplo, el volumen de pan que presenta esta variedad para valores de proteína inferiores al 10, el volumen de pan sería ligeramente por encima de 600 centímetros cúbicos, y cómo se comporta esa misma variedad para niveles de proteína del 17-18%, un volumen de pan sensiblemente mayor. Este sería el efecto del ambiente y este sería el efecto del genotipo sobre la fuerza. Esa situación nosotros la conocemos bien porque es lo que se plantea en Argentina para los trigos, las variedades pertenecientes a distintos grupos de calidad. Sabemos que para todo el espectro de niveles de proteína, siempre las variedades del grupo 3 van a tener menor volumen de pan que las del grupo 2 y que las del grupo 1. ¿Sí? Y eso está representado y ejemplificado en este trabajo que ha realizado gente de la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, donde precisamente cada punto representa una variedad perteneciente a cada uno de los 3 grupos. El azul es el grupo 1, el rojo es el grupo 2 y el verde es el grupo 3, y donde se ve claramente que si bien hay un efecto de la proteína, benéfico de la proteína, en todos los casos, sobre lo que sería la fuerza panadera, pero que si nos paramos en un valor dado de proteína, siempre los materiales del grupo 3 van a exhibir que tienen menor fuerza, van a tener una menor performance que los del grupo 2 y que los del grupo 1. En el caso de que se trate de trigo de tipo blando, la situación es inversa. Lo que vemos es que conforme aumenta la proteína, en el caso de los trigos blandos, la calidad se deteriora. O sea que hay una disminución en el diámetro de la masita, que es la variable que se mide en estos casos, conforme la proteína crece. También en el caso de los trigos blandos, se observa una variación debida al genotipo para un valor fijo de proteína. O sea, hay materiales que son siempre mejores en líneas generales que otros materiales que tienen una performance menor. En este gráfico tienen plasmada los efectos de la proteína sobre el trigo duro y sobre el trigo blando, donde claramente se visualiza el efecto contrapuesto de la proteína. Un efecto favorable en el caso de los trigos duros que se utilizan para la elaboración de pan, y un efecto adverso de aumentos en los niveles de proteína en el caso de los trigos blandos que se utilizan para la elaboración de masitas y galletitas. Y esta situación refleja lo que sucede cuando para la elaboración de masitas y galletitas se utilizan una materia prima que no es la adecuada, que sería, por ejemplo, el caso de los trigos. No importa cuál sea el nivel de proteína
que estemos utilizando, siempre los trigos duros van a tener una menor performance para lo que es la elaboración de masitas y galletitas que lo que sería un trigo blando. En esta tabla, entonces, resumimos los efectos de la dureza del grano, la proteína y el tipo de fuerza del gluten, o sea, lo que desearíamos para cada uno de estos tipos de productos elaborados con harinas de trigo, qué tipo de dureza, qué tipo de proteína y qué nivel de fuerza del gluten estaríamos requiriendo para obtener el mejor. Y con esto pasamos a la última transparencia, que pretende resumir y dejar plasmado la importancia que tiene, en el caso del trigo, utilizar el tipo de trigo adecuado y, por supuesto, el contenido de proteína adecuado para la elaboración de distintos productos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es la clave para obtener, para utilizar la mejor materia prima para la elaboración de los mejores